a un amigo y compañero de muchos de cursos, el ingeniero Horacio Martínez. Horacio es ingeniero industrial y desde hace más de 35 años dirige el Grupo DATCO, un conjunto de empresas focalizadas en servicios de tecnología y telecomunicaciones. Comenzó como proveedor de infraestructura y soluciones de IT y en pocos años incorporó tecnología de los principales jugadores del mercado para dar soluciones a organizaciones en Argentina, Chile, Perú, México, Puerto Rico y Brasil. En 2001 ingresó en el mercado de las telecomunicaciones al comprar diferentes empresas del sector. Llegó a su primera adquisición cuando un amigo le dijo que esta empresa estaba en venta y él fue a comprarle los muebles. En 2004 el grupo DATCO incorporó Silicon Network, la red de fibra óptica independiente que hoy cuenta con 5 pasos trasandinos, además de salidas tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, y más de 13.000 kilómetros construidos. Es un admirador de la batalla de Waterloo, de la que hoy se cumplen 205 años, y considera que en el mercado de las telecomunicaciones hay veces que hay que encarar tácticas y estrategias como si se estuviera en una guerra. Destaca que es un ingeniero, que son los ingenieros los que construyen este país, que el avance de la Argentina ocurrió cuando se empezó a tener ingeniería propia, y que el retroceso se produjo cuando se comenzaron a entregar las empresas a los extranjeros. Es un convencido de que el país lo hacen los que trabajan. Bueno, te doy la bienvenida, Horacio, un placer que estés con nosotros y vamos a aprovechar para aprender de telecomunicaciones y de historia también. Bienvenido. Gracias, Marina. Ahí estamos. Bueno, yo voy a empezar a compartir mi presentación y espero que... Soy de la generación... ¿Se ve? Perfecto. Ok, yo soy de la generación que si no tiene un PowerPoint no puede expresar pensamientos, o sea que vamos para adelante. Hoy se cumplían, cuando me citaron para la charla de hoy, yo soy bastante fanático de la historia y justo era el día de la derrota de Napoleón en Waterloo, o sea, no es una fecha muy alegre para los que nos gusta la estrategia, pero creo que es bueno hacer un paralelismo de la estrategia empresaria con la estrategia militar. Voy a hacer primero una introducción. La Revolución Francesa puso a Francia contra todos. O sea, acuérdense, lo decapitan al rey de Francia y todas las monarquías que rodeaban a Francia no lo ven con mucha satisfacción, sobre todo porque sus cabezas estaban en juego. Pero la idea principal de la Revolución Francesa era que ya no existía más el derecho divino. Los reyes, el poder venía del pueblo, no de los reyes. Al decapitarlo, la decisión se volvió irreversible. Se amenazaba el orden establecido y teníamos un problema en las monarquías adyacentes en Europa que veían con temor que los privilegios hereditarios se perdieran. O sea, si ustedes ven el mapa de aquella época, Francia estaba rodeada de monarquías, principalmente estaba hacia el norte Inglaterra, su némesis, al sur estaban los reyes de España, y después teníamos a Prusia y un montón de ducados y reinados. Entonces, después de la muerte de Luis XVI y María Antonieta, todos los reyes vecinos empezaron a armar alianzas para impedir que la Revolución Francesa se extendiera. Famoso, cuando veas la barba de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. O sea, en los siguientes 15 años, desde 1789, era Francia contra el antiguo régimen, o sea, contra todos. Y las monarquías empezaron a armar diferentes coaliciones. Se armaron más de 9 coaliciones, o sea, se juntaban, atacaban a Francia, Francia a veces lo repelía, a veces no, pero siempre iban firmando un tratado y a los 2 años empezaba de nuevo
el ataque. Hasta que Napoleón, en un momento dado, como la revolución estaba muy fragmentada, faltaba una autoridad, Napoleón aprovecha y hace primero un golpe de Estado, voltea al directorio, forma el consulado, primero nombrado cónsul, después primer cónsul, después cónsul vitalicio y después pasa a emperador directo. Yo creo que ese es el primer caso de la meritocracia contra la fuerza y la política. O sea, Napoleón era un político y al final termina concentrando el poder, pero siempre defendiéndose las ideas de la revolución. Y ahí aparece, entre 1803 y 1815, todas esas alianzas configuran lo que se llaman las guerras napoleónicas, que fueron las que dieron forma a Europa y al resto del mundo, porque la verdad que también, si ustedes se acuerdan, después del Congreso de Viena en 1815, a los 9 años se acabó el dominio español en América, o sea que fueron muy fundamentales en nuestra historia. Y además, en un sitio dice que los 10 más grandes generales de la historia, desde Alejandro Magno para abajo, y hacen esos sitios que hacen ranking basado en cantidad de victoria, cantidad de batalla, cantidad de lo que sea, lo da Napoleón Bonaparte como el mayor ganador de la historia en términos de batallas y comparando con 6.000 generales. Ahora, ¿cuáles eran los principios estratégicos en que se basaba Napoleón? Primera cosa que hacía Napoleón era movilizar grandes formaciones a través de grandes espacios. Mucha velocidad para maniobrar y llevar las formaciones al lugar necesario de la batalla. Sorprender a los enemigos cuando estaban separados o separarlos cuando estaban reunidos. Moverse por la noche produciendo la sorpresa al amanecer. Él conocía todas las innovaciones de su tiempo, pero no las consideraba prácticas porque hacerlas eficientes precisaba de varios años y él quería resultados inmediatos. Otra cosa que era notable de Napoleón es que comía la misma comida que su tropa, y después cuando terminó una batalla festejaba con sus soldados, inclusive él lo apodaban el pequeño cabo porque era petizo, pero era bastante bravo. Pero acá hay algunas cosas que son interesantes para remarcar. Cuando él decía que conocía las innovaciones de su tiempo, a veces nosotros aparece un buen software que realmente puede cambiar la situación, pero implementar el software nos lleva tanto tiempo que posiblemente no podemos explotar sus beneficios. Entonces el hombre lo que hacía era se concentraba en los temas centrales. Otra frase de él es: un ejército es una criatura que marcha sobre su estómago. La importancia vital de la logística. Él animaba a sus hombres a vivir de la tierra, o sea, previamente los ejércitos avanzaban en grandes carretones, o sea, salía el ejército y atrás salía un tren de aprovisionamiento que llevaba la comida, los enseres, la carpa, iban prostitutas, las mujeres de los soldados para cuidarlo de las prostitutas, era todo una ceremonia el ejército y eso los hacía extremadamente lentos en sus movimientos. Mientras que Napoleón lo que hacía es dividía a su ejército en pequeñas partes, los hacía recorrer y encontrarse en algún lugar determinado. Y usaban una táctica que se llama la maraude, que era saquear las villas y las poblaciones por suministros en vez de depender de las caravanas de carros. Una campaña ideal, según Napoleón, era perfecta la preparación de las tropas, conocimiento de la estrategia y movimiento del enemigo, conocimiento del terreno de batalla, asegurarse que el ejército fuera eficaz, avanzar lo más rápidamente en el terreno y, si es posible, decidir dónde pelear. Y por último, saber perseguir a sus enemigos hasta neutralizarlos y decidir algunos actos simbólicos como tomar la capital del país e instalarse ahí. Acá hay una serie de frases que se le atribuyen. A mí me gusta esta: que los sabios buscan la sabiduría, los necios piensan ya haberla encontrado. La victoria pertenece al más perseverante.
y no les voy a leer lo que dice el slide porque... Bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros esto? Hasta ahora fue en Napoleón. Yo no me creo Napoleón, pues antes todos los locos se creían Napoleón antes de irse al manicomio, no es nuestro caso. Pero hubo dos actos que realmente cambiaron mi visión de los negocios. Una, que hice un curso en el IAE, el programa de alta dirección, en el año 99. Yo era un ingeniero modelo 75 y el programa de alta dirección fue una revelación. Me dieron todo lo que había pasado en el 75 y el 99. Como yo digo siempre, era como mandar a un talibán a West Point para aprender todas las tácticas de los generales norteamericanos. Y ahí aprendí sobre levita positivo, la nueva economía, las clases de finanzas, y además tuve compañeros brillantes, o sea, me hicieron un lifting profesional. Eso pasó en el año 99. Y en el 99 también vendimos un distribuidor mayorista en el que nuestra empresa tenía el 25% al grupo internacional Ingram Micro, y las negociaciones e interacción con una gran multinacional nos enseñaron sobre lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y conté con dos grandes asesores, Carlos Manzanedo y Fernán Peralta Ramos, que me enseñaron mucho de la negociación y la valoración de empresas. En el año 99, para darles una idea, el price earning de las compañías había subido, price earning había sido 14,5 durante 80, 90 años, o sea que más o menos con 14 años de utilidad pagabas el valor de la empresa. Para el año 99 los price earning había subido a 50, 60, 90, 150, fue la época de la gran economía, y ahí lo que, o las acciones estaban sobrevaloradas o había cambiado las reglas de juego. Después, en el 2001, entendimos que estaban sobrevaloradas y que el valor promedio del price earning sigue siendo el mismo. En esa época, en el 2001, cuando ocurre toda la crisis en Argentina, a la empresa nuestra fue como la Revolución Francesa, todo se dio vuelta pata para arriba. Durante esa crisis nos dedicamos a adquirir empresas extranjeras que abandonaban el país, porque había una doble crisis. Las .com y la caída del Nasdaq en Estados Unidos. El Nasdaq cayó de 5.000 puntos a 1.500 en el término de semanas. Y además la crisis de la convertibilidad en Argentina, que ya se avisoraba como la gran crisis del 2001. En ese caso, las empresas multinacionales abandonaban el país, dejando atrás todo, compañías, instalaciones, a la gente, toda la deriva, porque las empresas en sus casas matrices entraban en default. Y la verdad, mediante una serie de maniobras que no sea el caso explicarlas, nos fuimos quedando con las empresas por la fracción de su valor inicial de inversión. En el 2004 terminamos comprando Silica Networks Argentina y Silica Networks Chile, que habían sido o sea, nosotros entramos como yo llamaba el comprador de última instancia. Lo único que le podíamos ganar era el síndico de la quiebra. Solamente Silica fue desechada por un montón de compradores y nosotros entramos al final y compramos estas dos empresas que habían sido desarrolladas para unir el Océano Atlántico y el Pacífico mediante una fibra óptica. Para contarles el ánimo de mi época, mi socio, que ya estaba deprimido por la situación, me dijo, dale para adelante, total a mi casa me la pueden rematar una sola vez. No estamos en una situación de holgura precisamente. Lo copié, era las consideraciones de inversión y lo que es muy gracioso, que ellos ponían una serie de líneas E1 que se iban a hacer entre Buenos Aires, Rosario, Buenos Aires, Córdoba. Después lo convertían en dólares por mes, decían cuál era el mercado potencial, y ellos decían, bueno, si nosotros agarramos el 2 o 3% del mercado, vamos a tener tantas ventas. Lo más gracioso es que ellos consideraban el precio
del ancho de banda como un bien que iba a crecer. O sea, ellos pensaban que el ancho de banda se iba a vender más caro cada año. Y fue un error gigantesco de no entender la tecnología, lo que llevó a mucha gente a sobrevender ancho de banda en una época que no era posible desarrollarlo. Esta es la red, venía desde Santiago de Chile, pasaba por Mendoza, llegaba a Córdoba, Rosario, Wilde, que era donde está nuestro data center, y después terminaba en Bahía Blanca. El plan original había sido cerrar el anillo, pero se les acabó el dinero antes de que hicieran todas las inversiones. O sea, ustedes piensen que esta empresa había invertido como 160 millones de dólares para construirlo, y nosotros lo compramos por 5. Pero tenía una pérdida operativa de más de $100.000 mensuales, o sea que era una empresa que lo único que hacía era perder plata. Y es muy interesante, porque uno compra un avión muy barato, pero después cuando se sube al avión se da cuenta que lo único que hace es perder altura y que le queda un cierto tiempo para estrellarse, ¿no? Entonces, nosotros veíamos esta visión del avión que iba perdiendo altura, y nosotros éramos los nuevos pilotos, que la única experiencia que teníamos era en un Cessna 182, tratando de leer los manuales y ver cómo corno hacíamos para levantar este avión. No teníamos experiencia en volar jumbos, como decía yo. La red no podía ser detenida en ningún momento porque la red era un tema bastante complejo y que no se podía apagar y volver a prender fácilmente. Era como un reactor nuclear. Si uno lo apagaba, después volverlo a prender iba a ser muy complejo. Apareció algo que no estaba en nuestros planes, que era el impuesto a la ganancia mínima presunta. Aunque uno estabilizara el avión, se pagaba el impuesto a la ganancia mínima presunta por plata que había sido perdida. Y fue una de las cosas más complejas que nosotros no tomamos en cuenta y que después fue bastante determinante. Nosotros la empresa la habíamos comprado con 5, sacamos un crédito inicial de 1.6, de los cuales 1 iba para el down payment y 600 para lidiar por la pérdida operativa. En la primera semana, de los 600 que teníamos de reserva, un cliente nos dijo que si no le pagamos la deuda, él nos pedía la quiebra, o sea que ya perdimos casi 200, 250 mil dólares en la primera semana, para darle una idea de lo que era evolucionar en esa época. Este es el mapa de lo que compramos. La red original, como dije, partía en Santiago, cruzaba los Andes, Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires. Llegamos a Bahía Blanca y después teníamos derecho a fibra en la cuarta línea de Transener, pero que no había sido iluminada. Y en esa época la capacidad de transporte que teníamos era 2.5 gigabits. Y el EBITDA mensual, como dije, eran unos $100.000. O sea que la empresa perdía $1.200.000 por año en ese ritmo. Esto es en 2004, 20 de agosto del 2004. Y ahí empezamos a conseguir nuestro primer contrato. Lo hicimos con una alianza con Telcosur, una empresa que opera las redes de comunicaciones de los gasoductos, y tenían radios que iban desde Bahía Blanca hasta el fin acá hay un cerro que se llama el Cerro Cóndor, y de acá la gente de Entel lo lleva por radios a Punta Arenas. Ese fue un buen contrato, fue el primero de nuestra posibilidad, y en ese momento la única posibilidad de comunicaciones que tenía la ciudad de Punta Arenas, una ciudad muy grande en el sur de Chile, era usar enlaces satelitales. El enlace de radio fue un gran cambio para esta ciudad y para Entel como jugador, y le permitió una ganancia interesante de mercado en el sur de Chile.
Ahora, esta es una relación muy divertida porque yo lo llamaba una relación monopolio-monopsonio, o sea, había uno solo que compraba, que era Entel Chile, había uno solo que tenía la ruta al sur, que era el COSUR, y nosotros lo que entregábamos, que era el Santiago primero Buenos Aires, había muchos proveedores, entonces teníamos dos tipos peleándose y nosotros empezamos a hacer y lo fuimos el jamón del sándwich. La única estrategia es que nosotros regalamos por fibra la conexión a Bahía Blanca para evitar que nos cambiaran por 4 o 5 de los proveedores que en ese momento tenían Buenos Aires-Santiago, y no pedimos un dólar. Y fue muy interesante la interacción, tanto con la gente de Telcosur como la gente de Entel Chile. Me gusta una frase que decía Newton, que dijo que él siempre vio lejos porque se subió a los hombros de gigantes. Yo aprendí mucho de mi relación, tanto con la gente de Entel Chile como la gente de Telcosur, porque eran muy buenos profesionales y además tenían la posibilidad de borrarnos a nosotros del mapa en cualquier momento, cosa que no hicieron, pero fue lo que nos consolidó. Con esto nos empezó a entrar algo de dinero y lo usamos para darle a Sílica Chile para que conjugara su déficit operativo. Nuestro segundo problema fue lo que yo llamo la espada de Damocles financiera. Nosotros cuando adquirimos, habíamos adquirido un préstamo a una tasa que se llama la Badlar, que es la tasa de referencia de los bancos, más 10%. En agosto de 2004 la Badlar era 3%, con lo cual teníamos una tasa de interés del 13% anual en pesos. Al poco tiempo pasaron dos cosas. La Badlar subió al 17% y además se frenó el dólar. Entonces nosotros pasamos a tener una tasa de interés del 27% en dólares, que para cualquier actividad en el mundo es muy difícil sobrevivir a esa tasa. Y fuimos a pedirle auxilio a un banquero. Y el banquero miró los números nuestros y nos dio un veredicto que dijo, miren, su flujo de caja pende de un hilo. Mientras tengan tiempo, refinancien sus deudas y vendan activos, porque los bancos no van a tener piedad con ustedes. O sea, uno siempre piensa que llegado el momento vamos a poder refinanciar, y hay que siempre pensar que llegado el momento no nos van a refinanciar, porque como en un casino, los casinos no tienen piedad de los jugadores, y si le agarra una mala racha no lo van a rescatar. Y en ese momento fue una decisión muy difícil, porque habíamos comprado una serie de empresas, teníamos muchos sueños estratégicos, y nos pusieron dice, o desháganse de activos. Y ahora que está ocurriendo el caso Vicentín y algunos casos, uno lo que aprende es que nunca tiene que estar muy endeudado si quiere tener futuro. Justo en el 2006 apareció Nextel, que nos ofrece comprar Velocom. El interés de ellos precisamente estaba en la frecuencia de Velocom y aceptamos vendérsela, nos dieron un down payment y además reperfilamos la deuda. Y ahí los acreedores se portaron muy bien con nosotros. Nosotros estamos pagando una tasa de interés del 15% anual en dólares y les ofrecí pagar el 18%. Y la contestación no, dice, decinos cuánto nos podés pagar, te aceptamos el 15%, no queremos parecer usureros. Y la verdad que esas dos bocanadas de oxígeno nos dieron energía para volver a la lucha. Y si uno ve, Napoleón vendió Luisiana para empezar a financiar sus guerras napoleónicas, y la Luisiana que vendió Napoleón era la que aparece en el mapa, no es la Luisiana actual con Baton Rouge, esta era toda la cuenca del Mississippi y del Missouri, y realmente es lo que le permitió a los norteamericanos expandir sus
sus 13 colonias originales bastante más hacia el oeste, ¿no? Donde se frenaron cuando encontraron a los españoles y los mexicanos que eran dueños de California y Texas. Pero yo, la verdad que inclusive cuando creo que la vendió en $7 millones, un número que ahora parece irrisorio, los dólares no eran los dólares de hoy, pero Napoleón tuvo que sacrificar Luisiana para poder sostener a su ejército, que como él decía, un ejército es una criatura que marcha sobre su estómago. No hay dinero para bancar al ejército, no hay ejército. Igual también piensen que como los ingleses eran los dueños de casi todo el poder marítimo, Napoleón no hubiera podido sostener Luisiana. Entonces nosotros vendimos Velocom, que nos dolió mucho en su momento, porque nos daba un complemento interesante con sílica, pero había que salvar a una para poder que existiera la otra. Ahí, una vez que más o menos estabilizamos, nos dedicamos a 3 proyectos. Como yo soy fanático de la carrera espacial, le pusimos Mercurio, Géminis y Apolo, que era el nombre de los 3 proyectos que precedieron a la llegada a la Luna. Mercurio fue estabilizar la red. Teníamos que comprar mejores equipos y teníamos que tener switches eficientes, o sea, conseguimos un crédito para comprar equipos Cisco que nos financió HP Financial, o sea, era raro que HP financiara un crédito que no involucrara equipos HP, pero eran los signos de los tiempos. Después Géminis, nosotros teníamos una red en forma de herradura, de Santiago a Bahía Blanca, y si bien teníamos fibra oscura hasta Piedra del Águila, teníamos que construir desde Piedra del Águila a Bariloche y de Bariloche a Osorno, unos 450 kilómetros sobre roca muy dura, con un cruce de los Andes en el medio. Y finalmente el proyecto Apolo era migrar la red a tecnología de DWDM con canales de 10 gigabits, desde nuestro único canal de 2.5 que contábamos. Ahora imagínense que si nosotros teníamos un gasto fijo de $200.000, pongamos, por mes, y lo dividimos por 2.5 gigabits, eso nos da un costo por mega de $80. Si nosotros podíamos migrar a 4 lambdas de 10, o sea, 40.000, ahora vamos a suponer que subimos de 200.000 a 300.000, dividió 40.000, bajaba nuestro costo y nos hacía competitivos. O sea, el aumentar el ancho de banda es lo que permite que las redes se vuelvan más competitivas en el tiempo. Así nuestro proyecto, o sea, lo rojo era lo que teníamos, tuvimos que construir todo lo que está acá, que es lo verde, y después hicimos una alianza con la gente de Entel Chile para que nos cerrara el anillo. Entonces teníamos un anillo propiedad de las 2 empresas. Nosotros teníamos el 80% de la longitud, ellos ponían el 20%, y teníamos un acuerdo que si ellos traían un cliente, la cosa, nosotros le dejamos el 40% de la plata y nos quedamos con el 60%. Eso nos permitió que Entel nos trajera como cliente en esa época era Global Crossing o Level 3, ya ni me acuerdo la fecha de los cambios de nombre, pero ellos contrataron un anillo con Miami y a su vez nos pagaron a nosotros con algunos gigas a Miami y con eso pudimos abaratar nuestro costo. Entonces ahora teníamos un anillo que era una disposición bastante interesante y cualquier corte de fibra siempre teníamos la redundancia por el otro lado. Y eso fue una de las ventajas competitivas de Sílica casi desde el principio. La segunda fue migrar a equipos de WDM. Eso hizo que en cada shelter que teníamos nosotros tuvimos que cambiar y reforzar los equipos. Y ahí tuvimos que decidir quién sería nuestro proveedor. Y apareció una compañía que, como yo decía, tenía un feature infalible, nos fiaba.
era el único que nos daba crédito, y una compañía de origen brasilera, bastante poco conocida en el ambiente, pero que nos vendió los equipos, los financió, y además nos resultaron muy, muy buenos. O sea, nosotros habíamos leído que ellos no tenían ninguna denuncia grave en Brasil, con lo cual imaginamos que los equipos eran buenos, y realmente todavía seguimos usando equipos de Brasil, que tiene la ventaja que cualquier necesidad que tenemos de fábrica estamos a un par de horas de vuelo, y no sé si alguna vez tuvo algún problema con la red y quiso comunicarse con un chino con 12 horas de diferencia entre nuestra pronunciación inglesa y la de los chinos. Ahí decidimos que queríamos un proveedor más cercano, y iniciamos nuestra alianza de muchos años con Patec. Después, la única manera de crecer era aumentando el market share. Nuestro market share era 0. Y ahí volvemos a las enseñanzas de Napoleón. Había 2 jugadores grandes en esa época, uno era Telecom, otro era Telefónica, y como no se puede atacar a los 2 al mismo tiempo, teníamos que decidir contra cuál de los 2 nos íbamos a tratar de sacarle el market share. Y por una serie de condiciones estratégicas decidimos, como yo decía, perdonarle la vida a Telecom y tratar de conseguir aumentar nuestro market share sacándole alguna participación a Telefónica. Acuérdense la frase de Napoleón: hay que sorprender a los enemigos cuando están separados, o separarlos cuando están reunidos. En esa época, fue la época cuando, post-2001, se había cortado la posibilidad de que cualquiera de los 2 invadiera el terreno. Habían pasado el tiempo y se había habilitado que Telefónica vendiera en el sur y Telecom en el norte, pero realmente, como quedaron muy castigados por el 2001, hubo una especie de respeto de caballeros que tenían ambas empresas. No voy a decir que era un acuerdo, pero difícilmente Telecom se metía en el sur y Telefónica en el norte. De hecho, algunos aliados que habían usado cada uno para invadir al otro quedaron expuestos. Entonces decidimos, además, como en las posiciones, dar batalla en un solo lugar. Y elegimos que el lugar debía ser la ciudad de Neuquén. Nosotros teníamos un buen general en Neuquén, teníamos un nuevo gerente, y Telefónica se había abusado del poder dominante. Las tarifas en Neuquén eran excesivas, lo cual nos daba una oportunidad a nosotros. Y ahí empezó lo que llamamos la batalla de Neuquén. Nosotros debíamos invadir con precios buenos, porque si nuestros precios no tenían un diferencial, nadie iba a cambiar un proveedor por un 10% de diferencia. Si Telefónica vendía $200 el mega y nosotros pasábamos a 190, ellos podían bajar a 185 y eran el líder. O sea, ahí la única manera era reducir mucho el costo. Ellos vendían entre 200 y 600 dólares el mega, dependiendo del volumen de compras. El presidente de FECOSUR en ese momento había dicho en una reunión pública frente al gobierno que ellos necesitaban 60 dólares el mega para que las cooperativas pudieran competir. Además, el gobierno de Neuquén propiciaba la apertura de un NAP de Cabase, que sería el segundo NAP de toda Argentina, y nosotros habíamos acabado de construir el enlace para Claro y habíamos conseguido un swapping sobre las mismas fibras que nosotros habíamos hecho. O sea, Neuquén tenía una serie de ventajas. Y ahí empezó la batalla de Neuquén, como yo digo. Nosotros salimos ofreciendo 108 dólares por mega, iluminamos con 10 gigabits. Si teníamos éxito con esto, íbamos a sacar una cantidad de dinero importante, pero ahí dependía cómo iba a responder Telefónica, y ahí es una de las reglas que hay en la estrategia. Telefónica tenía 2 respuestas posibles:
o bajaba los precios y trataba de igualar nuestra oferta, o directamente nos ignoraba. Pero como ellos eran los dueños del mercado, esto significaba que tenían que bajar los ingresos unitarios y aumentar las inversiones. Nuestro oponente nos ignoró e inclusive en público calificó nuestra oferta de payasada. Nuestros aliados fueron, cosa que me llegó y me dio más alicientes, y ahí nos empezamos a aliar con todas las empresas locales, donde bajar de un costo de 200 o 250 dólares el mega a 100 les daba un aire muy importante para hacer inversiones. Y ahí aparecieron empresas locales que fuimos conociendo, como Davitel, Afterwire y las cooperativas Centenario, Cotesma, entre otros, pues no voy a nombrar a todos porque ellos consolidaron sus posiciones. La provincia además había logrado costos competitivos de Internet a tiempo para el boom de Vaca Muerta, y diríamos que el NAP de Neuquén ya cumplió 10 años, que ha sido el NAP más fuerte por historia, aunque Córdoba lo terminó desplazando el número 1 por cantidad de habitantes. La segunda batalla que nosotros vimos en esa época lo llamamos por el Frente Científico. En 2008 había que unir el Laboratorio de Rayos Cósmicos de Pierre Oyer en Malargüe, y había dos proveedores posibles. Sílica, que teníamos una estación a 200 kilómetros de distancia en nuestro cruce a Chile, y Telefónica, que también estaba a 200 kilómetros de distancia en la ciudad de San Rafael. Telefónica les presupuestó a los científicos 6 millones de dólares, pero ellos tenían 800.000, que además iba a aportar el socio argentino que era Innovarreda. Entonces tuvimos que 800.000 dividido 200 kilómetros son 4 dólares, 4 dólares el metro, y es casi imposible, pero logramos también conseguir a un proveedor durante el verano que tenía las máquinas ociosas, le adelantamos todo el dinero, pero terminamos la obra en tiempo y forma, pero la plata del gobierno argentino tardó 2 años en llegar por problemas burocráticos, como siempre. Pero eso nos granjeó el respeto de los europeos, y años más tarde nos presentaron a la gente de ALMA para hacer la fibra que iba a unir los grandes telescopios del norte de Chile con la red. Y realmente nosotros tomamos una decisión corporativa que no íbamos a vender con ganancia a cualquier grupo de ciencia y tecnología, siempre y cuando ellos después no usaran el precio nuestro para atacar el campo comercial. Es una relación que hemos respetado ambas partes y permitió que los grupos científicos contaran con mucho mejor ancho de banda. De hecho, nosotros llegamos desde aquella época al Centro Atómico de Bariloche, llegamos al INVAP. La comunidad científica es muy interesante para el crecimiento y tienen una ventaja, pueden comerse todo el ancho de banda que les den, porque siempre crean necesidades y todo el poder de computación, solamente basta hacer una iteración más en cualquier programa de simulación y van a comer todo el poder que les den. Este es el caso de Malargüe. Nosotros teníamos que llegar desde Válvula 9 hasta el POB de Malargüe, y la línea rosa era Telefónica. Y finalmente ganamos el contrato, obviamente, y a su vez, como YAPA, construimos el acceso a las leñas, y la verdad que hace como 10 años somos el único proveedor de fibra que llega a las leñas, y eso transformó la actividad de esquí en una actividad mucho más interesante, porque cuando la gente llegaba a esquiar a la noche se prendía internet, y en las leñas es un lugar con poca diversión. Entonces, lamentablemente es un lugar que
que tiene mucha estacionalidad, opera 2 meses por año, 2 meses y medio, pero desde ese entonces tenemos una zona que es nuestra solamente. Y voy a saltear varios años para no aburrirlos, pero en 2015 nosotros estamos pagando la Internet internacional en Buenos Aires a $8.50 el mega. Mientras que sabíamos que en Brasil se pagaba $2.50, porque a Argentina llegan 2 cables submarinos nada más. A Brasil llegan muchos más cables submarinos, hay más competencia, y la competencia baja los precios. Entonces, en 2014, un evento de convergencia, nos reunimos con los titulares de las APEM, que son las sociedades de participación estatal mayoritaria del norte. Estaba la gente de Marandú de Misiones, la gente de COP de Chaco y la gente de Repsa de Formosa, que estaban bastante enojados porque el gobierno central, en esta época de otro signo político, no les daba mucho apoyo. Y ahí surgió el plan de Capricornio, es decir, vamos a comprar internet en Brasil directamente, la vamos a entrar por el norte argentino y hay 2 ahorros. Uno es menos kilómetros de San Pablo a Posadas, que ir hasta Las Toninas y volver a subir hasta Posadas. El segundo ahorro era, podemos juntar la fibra, no juntamos fibra, juntamos el ancho de banda que transporta, y podemos llegar a cruzar el continente americano. Todas las fibras cruzan hoy el continente americano a la altura de Buenos Aires, Santiago de Chile, porque es la ruta más corta con más habitantes. Esta ruta es bastante interesante. En la cuenca de la ruta habría 28 millones de habitantes y favoreceríamos el desarrollo del norte de cada país, que es donde está la gente vulnerable. Entonces, como que matamos 2 pájaros de un tiro, conseguimos internet más barata y una ruta más corta. Y cuando la terminemos, los brasileros pueden vacapearse por el Océano Pacífico sin tener que ir a Buenos Aires. O sea, había un ahorro, era algo que tenía lógica. Posteriormente, al grupo de Capricornio se nos sumó la gente de Santiago del Estero. Esta es una noticia, la saqué hace 2 días, no, es de hoy, miren, territorio que ya la provincia de Misiones sabe que gracias a la red Capricornio puede tener mucho más internet a más bajo costo, lo cual lo ha favorecido para surfear la pandemia. Para la provincia ha sido quizás la más favorecida, pues la más cercana a Brasil. Algunas fotos. Esto fue la inauguración, cuando armamos el nodo de Bernardo de Irigoyen, cuando empezamos a traficar datos con Brasil directamente, y además se ha convertido en una política de desarrollo regional. En diciembre, cuando firmamos la incorporación de Santiago del Estero, nosotros somos uno de los socios, pero el desarrollo regional y la conectividad es muy importante para las zonas más aisladas. Y era mucho más lógico, ellos están más cerca del hemisferio norte que nosotros, ellos deberían tener costos más bajos y se encontraba una ruta diferente. Entonces, Capricornio fue descubrir una ruta que no pasara por Las Toninas, nada más. Bueno, esto es un resumen que quise hacer de la estrategia fundamental que hemos seguido para el desarrollo de la empresa. La situación estratégica de Silica se parecía, una cosa que hay que estudiar es situaciones estratégicas, ¿no? En los negocios no hay gente buena ni gente mala. No somos nosotros los buenos y los otros son los malos. Tenemos una situación estratégica que tenemos que explotar o morir en el intento. Y se parece mucho a la situación de Silica, que estaba rodeada de multinacionales que tenían acceso a fondos prácticamente ilimitados, a la Francia revolucionaria.
Y si bien Napoleón, un día como hoy, fue derrotado, y derrotado marginalmente, porque los prusianos de Blücher llegaron a Waterloo antes que los franceses de Grouchy, y por un problema de timing terminó perdiendo todo. Pero hay que decir que gracias a Napoleón todos nosotros conseguimos la independencia, y creo que es bastante interesante que el desarrollo de las comunicaciones en Argentina termine en manos de argentinos, porque es lo correcto, tenemos la capacidad y tenemos la tecnología. Muchas gracias. Bueno, gracias Horacio. Y bueno, acá por chat pueden hacer las preguntas o si quieren desbloqueando el micrófono. Yo tenía acá como unos disparadores, porque vos presentaste los casos, pero hay un concepto que a mí me gusta que veo. Bueno, primero yo fui una de las que también analizó en su momento desde Telecom el tema de Cívica, y en esa época se decía que una red vacía no valía, ¿no? Cosa que ahora se piensa que cualquier infraestructura vale, ¿no? Cambió un poco el concepto. Y a mí lo que me parece resaltar, porque lo pasaste muy rápido esa parte, es el concepto de cooperación, ¿no? Que creo que quizás muchas veces las empresas, no es el caso tuyo, quieren hacer todo, y en el caso tuyo lo que implementaste es un modelo de cooperación. Vos dijiste Sí. la palabra swapping, que bueno, quizás haya que explicarle a mucha gente qué significa el swapping, y cómo es esta estrategia de cooperación, ¿no? Que vos nombraste el caso de Capricornio, pero también se da en las cooperativas, se da en el cabezal digital que tenés, nada, todos tus negocios para mí son en base a cooperación, ¿no? Bueno, el problema sí, tenés razón y quizá no profundicé. El tema es que cuando empezó todo esto, las redes interurbanas eran vistas como barreras de entrada, lo que impedía que alguien pudiera prosperar en su negocio regional es que alguien le cobraba un peaje para llegar. Es como si vos tenés que, como la gente que vive en una villa que para salir lo agarra un guapo y le cobra el peaje. Lo mismo pasaba en las telecomunicaciones. Los que tenían los dueños de la fibra cobraban peajes altos. Lo cual es muy bueno para el dueño el que tiene la casilla de peaje, pero no es muy bueno para el que está desarrollando las comunicaciones. La otra cosa que quizás pasa es, la gente de las telecomunicaciones ignoraban algo que los tipos de informática conocíamos mucho, que era la ley de Moore. O sea, todo el mundo pensaba en su momento que vos hacías una inversión, digamos un puente, y el puente en 10 o 20 años no iba a cambiar su estructura física. O sea que vos podías poner un peaje de 20 o 30 años porque el puente no se iba a ensanchar, iba a tener las mismas características físicas. En el negocio de comunicaciones es como que los puentes que nosotros construimos se van ensanchando. Cada vez, o sea, el primer año tiene 2 carriles, pero si vos ponés algo de dinero, lo subís a 4 carriles, a 8 carriles, y eso fue una característica muy importante. La ley de Moore en la parte informática dictó las normas. Bueno, en lo que es ancho de banda, el progreso de la óptica ha sido enorme. Nosotros antes lo que comprabas un lambda de 2,5, perdón, para los que no saben, los canales en un pelo de fibra entran hasta unos 80 canales, y cada canal te puede manejar, es una longitud de onda, lo que nosotros llamamos un lambda. Inicialmente empezaron por 2,5 gigas, después empezaron lo de 10, después lo de 40, después lo de 100, ahora se habla de 600. Entonces, en un solo pelo de fibra, o un par de pelos de fibra, vos podés llevar 80 canales de, no sé, vamos a poner 100 gigas. Eso te dice que vos estás llevando 8 teras en un solo par de pelo de fibra. La capacidad es enorme. Nosotros, por ejemplo, para dar nunca entendimos el afán que tiene todo el mundo de enterrar tritubos, sino
si no va a canjear los tritubos con otro competidor. O sea, porque ya con un cable de pelo de fibra, no sé, de 12 o de 24, te sobra capacidad. Nosotros hay un montón de gente que le encanta enterrar plástico y piensa que va a crecer. Lo que está creciendo mucho es la expansión de la cantidad de datos. Ahora, que se expanda la cantidad de datos no implica que se van a usar. También en informática había una ley que llamaban la ley de Andy Bill, que decía más o menos así: por cada vez que Andy Grove de Intel duplicaba la capacidad de un procesador, lo estaba esperando Bill Gates con una nueva versión de Windows o de sus equipos que usaban toda la capacidad del procesador y volvían a los procesadores anteriores obsoletos. Entonces se convierte en una guerra donde vos tenés más capacidad y podés vender más. En la parte de fibra óptica hubo una demora entre la aparición de la capacidad cerca del año 2000 y la verdadera aprovechamiento de capacidad, que para mí ha sido Netflix y los juegos de computación. Cuando vos podés sumar capacidad y el mercado te la absorbe, tu costo por mega va a bajar como parte de la rutina. Pero se necesitan dos cosas: que haya más oferta de capacidad y que haya más demanda para que, o sea, no sé, imagínate que vos hoy en día quisieras jugar al Tetris con el ancho de banda, el Tetris original, pero ahora va a existir juegos que, el otro día yo comentaba que bajaron uno que se llama algo de Assault, y cada usuario bajaba 15 gigabits. O sea que 53.000 usuarios bajaron más ancho de banda que todo lo que transporta los telescopios de ALMA. Entonces, son las videollamadas. ¿Se imaginan esta pandemia con los anchos de banda y con la tecnología que había hace 10 años? Bueno, eso era un poco lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tuvieron que hacer en Sílica para manejar todo este tema de tan abruptos cambios que hubo en el tráfico y que sucedió en algo que vos dijiste y que es una frase que yo he tomado de cabecera, que es que estamos ante una transformación digital acelerada y sin anestesia, ¿no? Esa frase. Lo tenés que ver de dos maneras, o sea, como una gran oportunidad, porque de pronto pasó como si ocurriera una guerra nuclear, que todo el mundo se fue a los refugios antiatómicos. ¿Se acuerdan? En los 50 vivíamos con esa idea de que iba a haber una guerra nuclear y los tipos entrenaban a los chicos para tirarse debajo de los bancos de las escuelas. Fue una época, para esta no estamos ninguno preparados. O sea, tuvimos que tomar una decisión, que el gobierno creo que tomó la decisión correcta: es todos a las casas y enciérrense porque esto viene en serio. Ahora, también tenemos que sentir que, a mí que me gusta la historia, el de Camerón de Boccaccio se escribió, el argumento son 10 personas que se encierran durante una pandemia cerca de Milán, creo que era, y escriben o cuentan cuentos que forman parte del Decamerón. O sea, eso se escribió en 1348. Casi 7 siglos, la única respuesta que tenemos ante una pandemia es encerrarnos y tratar de no contagiarnos. O sea, es increíble que yo creía que ya no había enfermedades, que habían inventado la vacuna de todos. O sea, lo último que esperábamos en este momento era reaccionar. Mi caso, tengo una colección de situaciones de riesgo, entonces estoy más guardado que el resto, pero la verdad que pudimos guardarnos, y hoy podemos ir a conferencias, a hablar, cenás con tu familia, haces un montón de cosas gracias a que tenemos ancho de banda suficiente. Igual las redes, como todas las redes son duplicadas,
¿viste? Y como hacemos anillos, vos tenés el doble de la capacidad. Cuando, ¿viste? Siempre tenés, no te digo que tenés un 100% de reserva, pero un 40 o un 50% de reserva había, y esto no aumentó, el tráfico aumentó un 35%, porque lo que vos traficabas en la oficina, ahora lo traficás en tu casa, cambió geográficamente, pero nos pudimos adaptar bastante bien como sociedad. De hecho, yo me empecé a comentar lo que ocurría ¿cómo se llama? Mira, estoy viendo un comentario de Hugo Flombaum. Hugo fue el primer tipo que me habló del OPGW cuando no existía ni idea sobre el OPG. Esto debe haber sido, no me acuerdo, 96, 97, ya ni me acuerdo. Y fue el primero ¿cómo se llama? En imaginarse redes eléctricas con cable de fibra óptica. Fue en el 93. 93, viste, somos muy viejos, Hugo. Exactamente, viajé a Moscú y la traje de allá. Sí, y vos sabés que yo hoy en día, parte de mi red transcurre en la vieja fibra que tenemos con Transener, con lo cual seguimos usando tu vieja. Lo copió de mí, exactamente. Pero fíjate que, claro, uno decía, ¿para qué queremos fibra óptica en el año 93? Tenía que ser muy visionario. Pero bueno. Bueno, ahí me diste un pie para que diga algo, ¿no? Yo que te conozco y que conozco también el mercado y que muchas veces escucho decir, Horacio, no dicen exactamente esa palabra, ¿no? Dicen, ¿qué traste que tiene? Yo digo, no es una cuestión de traste, es una cuestión de pensar a largo plazo. Mucha gente descartó la red de sílica, muchas empresas, en el año 2001, 2002, porque no tenían idea de esto que vos estás comentando que iba a pasar, ¿no? No tenían idea de que íbamos a, no sé, como 100 veces habremos crecido, y la gente está muy acostumbrada en Argentina a pensar en el corto plazo. Y cuando hablamos de grandes inversiones como son las redes eléctricas, uno no puede tener una visión de entrada y salida, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay dos cosas. Número uno es, nosotros vivimos una dictadura de los tipos con mucho dinero. A partir del año 95, o sea, hoy en día vos no sabés quiénes son los dueños de los hedge funds. Te aparece, no sé, ahora estamos negociando con BlackRock y vos decís, ¿y estos de dónde salieron? Yo me acuerdo cuando se privatizó Entel en el año 89, se hacía mucho énfasis en quién era el operador, quién estaba detrás, qué seriedad, y ahora te aparece un fondo de la nada, que nadie sabe de dónde viene la plata, yo en el caso de BlackRock estuve mirando que son dueños del 8% de casi todas las compañías del mundo, el 8% de Apple, el 8% de Ford, el 8% de esto, o sea, y hay otro fondo que tiene el 6%, o sea, entre esos dos fondos tiene el 14% de casi todas las compañías del planeta. Es como que pueden apostar a todo, ¿no? Y vos no sabés de dónde. Si indagás un poco más, nadie sabe muy bien de dónde vienen los fondos. O saben, claro, y no es lícito comentarlo, digamos, ¿no? No se sabe, yo creo que se sale del apalancamiento. Algún día eso se tiene que saber, porque no podemos saber quién es el dueño de tu deuda. O sea, pero bueno, es parte del capitalismo. Yo creo que algunos fondos deberían tener un poco más de explicación de quién está detrás. Sí, acá hay una pregunta de Juan News. Dice, ¿cómo considera que es la situación general de Argentina en términos de redes de fibra? Yo creo que se debe referir al transporte a la última milla. No, pero Argentina hizo una inversión muy alta en redes cuando planteó ARSAT. Yo soy bastante, a pesar que a veces compito con ARSAT, muchas veces colaboro, entiendo mucho que fue una inversión
importantísimo. O sea, Argentina tiene un problema que es el 93% de la gente es urbana. O sea, nosotros tenemos un montón de personas apiñadas en, no sé, el 4% de la población de la superficie, y después tenemos vacío todo el país. O sea, 92-93% de la población urbana es una locura. Los chinos, por ejemplo, tienen 50 y 50, la mitad son rurales, la mitad son urbanos, pero si vos tenés un país vacío, alguien va a venir a ocuparlo. O sea, es importante que las personas, no sé, nosotros llegamos con fibra a Río Mayo, y a mí me impactó mucho un acto que se hizo en Río Mayo, donde estaban todos los chicos de colegio, con las banderas, estaban todas las fuerzas vivas, la gente de gendarmería, del ejército, porque Río Mayo fue una ciudad de frontera que se preparó durante años para la guerra con Chile. O sea, toda la función que tenían las guarniciones de frontera en Argentina era una guerra con Chile, y a su vez del otro lado pasa lo mismo. Vos encontrás que todos los lugares del sur de la Patagonia, los chilenos se preparaban una guerra con Argentina. Cuando Menem resolvió todas las cuestiones de límites, ya no tenemos ninguna necesidad para pelear, pero también dejamos a todos esos lugares sin razón de ser, ¿no? O sea, antes llegaban los subtenientes a Cobunco y estaban todas las chicas casaderas de Cobunco tratando de... ahora no llegan, y del otro lado pasa exactamente lo mismo. Entonces tenemos que construir redes. Nosotros, por ejemplo, decidimos como estrategia juntarnos con Chile y hacer todos los pasos fronterizos que podamos. Tenemos una estrategia. La verdad que teníamos cierto temor a ARSAT, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, vamos a movernos a lo que conocemos. Nuestra empresa en Chile nos llevamos bastante bien, y lo mismo en Brasil. Entonces, cuando vos mirás el desarrollo de los ferrocarriles argentinos, vos decís, qué gente mala que fueron los ingleses, que hicieron todos los ferrocarriles como embudos contra los tres puertos, Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires. Eran tipos realmente mala gente, ¿viste? Se querían. Y 150 años después vos ves el mapa de las fibras ópticas y son exactamente igual que las, ¿cómo se llama? Que las traza del ferrocarril. la traza de ferrocarril. De hecho, lo que pasa es que donde estaba la traza de ferrocarril se pusieron los pueblos, y viste, donde están los pueblos está la gente, y ¿cómo se llama? El ingreso de todo esto depende de la gente, ¿no? Bueno, acá para ir cerrando hago un comentario y tengo una pregunta de Andrea Catalano. Tengo un comentario de Oscar González. Oscar fue el subsecretario TIC. Nos dice, Horacio fue una voz imprescindible en momentos en que muchos entraban en pánico por la supuesta saturación de las redes, llevando racionalidad y tranquilidad. Y tenemos acá una consulta de Andrea Catalano, quien te pregunta, ¿cuál es, en su opinión, el rol que debe tomar ARSAT en el mercado de las telecomunicaciones? Yo creo que ARSAT hizo una inversión fundamental para el desarrollo del país, y después la cerró. Yo creo que, inclusive lo he hablado con varios administradores de ARSAT. ARSAT tiene que vendernos a todos, a mí, a Telefónica, a Telecom, a cualquiera, porque es imposible que ARSAT ahora quiera tener el rol de Telefónica con su propia red, y le faltan los clientes. Entonces, yo creo que debería ser el carrier de todos nosotros. O sea, porque llega a lugares donde no llega nadie, y es fundamental para la integración del país que se llegue a todas partes lo más rápido posible. La verdad que espero que, sinceramente, hubo 4 administraciones en ARSAT y no hubo continuidad entre las 4 administraciones, y bueno, la gente que volvió es la
la que estaba inicialmente, que fueron los que lograron construirla. Espero que los dejen un tiempo tranquilos y que como dicen los chilenos, hagan su pega. El problema es que vos no podés cambiar, el problema que tenemos con los funcionarios, y que me perdonen, es que ninguno lee lo que escribió el anterior. La falta de continuidad, y vos fijate que hay lugares donde has tenido mucha continuidad cuando el personaje que está al frente, aún de organizaciones estatales, es el mismo. Cuando vos tenés estabilidad de los funcionarios técnicos, ¿viste? Pues la verdad que no debería cambiar el funcionario técnico, porque ¿viste? El que tiene un Teodorito lo va a tener, no existen Teodoritos radicales, peronistas o lo que fueran, ¿viste? Son Teodoritos. Entonces creo que uno tendría que tratar de no tocar las capas, porque viene uno nuevo que, ¿viste? Que usualmente dice, no, usted la verdad que trató con González, ahora yo soy Pérez y vamos a arreglar todas las cosas. Y eso no ocurre, porque termina el mandato y se acabó todo, ¿no? O sea, necesitamos que no cambien los funcionarios técnicos cuando se van los políticos. Bueno, yo no, por mi lado, si no tiene nadie más preguntas, nada, lo liberaríamos a Horacio. Acá tengo una de Ulises. Sí. Si me permitís, Marina, como economista les diría a los ingenieros que están en red en este momento, es un buen momento para que pensemos que en pocos meses seguramente gran parte de las empresas de servicios públicos van a estar en serios problemas. Y no sería nada raro que se recoja el mazo y se vuelva a dar las cartas, y que en ese momento tenemos que aprender de lo que hoy Horacio nos enseñó, que es que no necesitamos operadores extranjeros para hacernos cargo de las empresas de servicio público. Totalmente de acuerdo. Bueno, acá dice Ulises Velázquez, que es un ISP de Chubut, y tengo varios colegas que tenemos un proyecto, y lo escucho. Me gustaría presentarlo. Bueno, Ulises, ¿lo podemos escuchar? Te podemos escuchar si querés, y si no, después te damos los datos de Horacio. ¿No? Nosotros en este momento hemos ganado en Chile un par de ¿cómo se llama? Ah, no contaste lo de Chile, lo de la fibra esa, sí. Para construir, estamos construyendo fibra entre un lugar que se llama Caleta Tortel y Coyhaique. Nosotros tenemos fibra que atraviesa Chubut. De hecho, tenemos una fibra transversal que va por Colonia, o lo que era Colonia Sarmiento, ahora es Sarmiento, Río Mayo, Aldea Veleiro. La verdad que yo soy un enamorado de la Patagonia. Me tocó hacer un viaje cuando recién había egresado y quedé enamorado. ¿Qué le vamos a hacer? Y creo que para cualquiera que vive en la Patagonia, la integración con Chile es mucho más fácil, cruzar la frontera y que venirse a Buenos Aires o irse a Santiago. Entonces tenemos que lograr la integración de la Patagonia, son muy pocos habitantes. Sí, yo ahí lo que quería acotar de lo importante del proyecto de que esté Sílica en Chile, es que Chile no construyó un ARSAT nacional, sino que licitó tramos de la red a los privados, y en este proyecto es el que Horacio comenta que él ganó, para hacer tramos de la red dorsal o el vagón, digamos, chileno. Acá hay una señorita Elizabeth Devia, soy ejecutiva de ventas de Endasco Chile. Supongo que te querrás saludar, nos puso eso nomás, Horacio. Espero que haga la cuota. Oh, bueno. Espero que haga la cuota. Bueno, no, vamos cerrando. No sé si quieren decirnos algo, vos, Horacio, quiere decir algo más para cerrar, pero no tenemos más preguntas. Bueno, muy bueno el orador invitado. Lo felicito, y así también la relación que ha hecho con la historia. Realmente notable. Lo felicito de corazón. Muy, muy bueno. Son las grandes enseñanzas que debemos aprender. Fantástico cómo ha relacionado la parte empresarial con la estrategia. Muy bien. Gracias a vos también, María. Por favor, María. No, por favor, Antonio. Acá hay una pregunta de Andrea Delfino, que la dejemos pasar a la señora Delfino,
No la conozco. Una de nuestras periodistas expertas en tecnología te pregunta, Horacio, durante la pandemia, ¿hubo mayor demanda de parte de las empresas clientes? ¿De cuánto? La verdad, no tengo idea de ese dato. Sinceramente, lo que pasa es que en la pandemia todos nos fuimos a hablar nos fuimos retirando a nuestras casas. Entonces, yo sigo trabajando, pero la verdad que ahora le aporto a Antonio Pierri parte de mi ancho de banda, porque él es el que me da el servicio acá, ¿no? O sea, tenemos dije Antonio Pierri, no puede ser, me equivoqué. Sí. Bueno, pero el problema es, Internet es todos contra todos, es muy difícil saber si el que te está usando la comunicación. Ahora, claramente, por ejemplo, les cuento un caso, hay muchos argentinos que compraban Amazon por tarjeta de crédito. Y ahora se dan cuenta que les conviene comprarlo en Argentina. Entonces cambian también las circunstancias empresarias. O sea, en este momento uno de los problemas que tenemos es la necesidad de resguardarnos contra una posible inflación que puede venir, entonces queremos comprar cosas durables. Eso es parte de la cuestión. Y hoy en día hay muchos bienes digitales, o sea, mucha gente, por ejemplo, en el mercado de programación o en el mercado de consultoría, la gente trabaja para el exterior. Hoy en día no conseguís un buen profesional porque alguien puede estar trabajando para una empresa que le van a pagar en dólares en su cuenta en vaya a saber dónde, y hay mucha gente que trabaja a full aún durante la pandemia, porque una de las cosas que nos pasó es que los programadores hoy pueden estar trabajando en Argentina para una empresa del Silicon Valley, con lo cual ¿cómo se llama? Te favorece. Antes las empresas decían, bueno, yo quiero verlo al consultor, que venga acá y que se siente en la silla para ver que está trabajando para mí. Hoy te dice, no, que no venga el consultor, que se quede en su casa. Yo le voy a pagar, pero que no venga a ver si nos contagia. Entonces, todos esos trabajos, ¿cómo te diría?, de oficina, empiezan a perder valor, no importa dónde estén, ¿viste? Entonces, el otro día leía un artículo que decía que la pandemia puede ser una amenaza para Silicon Valley. Sí, yo también lo leí, exacto. Puedes armar un Silicon Valley virtual con 3 tipos de Grecia, uno de Rusia, y sabemos que eso está, o sea, va a haber cambios, pues, pero la verdad que yo no soy de los que pueden mirar muy lejos, sino que trato de seguir la marea. Bueno, Horacio, muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Los vemos próximamente. Gracias Saludos a todos. Muy bueno. Hasta el próximo Zoom. Gracias, ingeniero.